A esta hora de la tarde, atención a todos los oyentes, traemos un invitado con un temazo que creo que les va a interesar muchísimo, porque quién más, quién menos, todos atraviesan algún tipo de crisis, ¿no? Emocional, especialmente, así que bueno, sí, vamos a ver. O no, y quizás sí, estás así viviendo una vida tan rutinaria y de pronto sabes que necesitas un cambio, que te lo piden, pero bueno, lo tenemos a Martín Virasoro, que es psicólogo referente en Latinoamérica de counseling, desarrollo emocional, creador del método RAM, porque vas a estar mañana en Córdoba, ya estás en Córdoba, pero mañana es la charla 19:30 horas en el Teatro La Llave. Cambia tu historia. ¿De qué se trata, Martín? Cambia tu historia. Bueno, ¿cómo les va, chicos? Muy Gracias bien, por la invitación, un placer escucharlos siempre, porque los estuve escuchando estas últimas semanas para interiorizarme un poquito, así que ya es como conocerlos ahora y verlos es un placer. Cambia tu historia es un poco lo que hablábamos recién fuera del aire, ¿no? Estamos viviendo la peor crisis que está viviendo la historia de la humanidad, que son las crisis de los estados de ánimo, las crisis emocionales. La gente entiende que les pasan cosas, pero no saben cómo resolverlas, no entienden o no comprenden qué es lo que tienen que resolver o cómo resolverlo. Entonces, Cambia tu historia es mi experiencia de 25 años en consulta, acompañando desde la consultoría psicológica, desde el counseling, a personas en el entrenamiento de su habilidad emocional, que es una de mis especialidades, y yo comprendí a lo largo de todos estos años que la gente tiene mucho deseo de cambiar. El tema es que no saben cómo. Ahí nace Cambia tu historia, esta conferencia que dura una charla, se les dice charlas magistrales o masterclasses, muy interesante, donde la gente se lleva herramientas para poder direccionar su vida hacia donde quieren hacerlo. Y esto a mí me da mucho placer porque yo lo comparto desde la experiencia, que es la única autoridad que me habilita a hablar, ¿no? Es así, a todos nos sucede lo mismo. Entonces, primero, habiendo sido paciente, habiendo tenido muchos años de análisis, ustedes saben que los que nos dedicamos a acompañar procesos de desarrollo personal, procesos de counseling, procesos emocionales, tenemos que también estar muy trabajados nosotros. Entonces, lo pude empezar a ver desde mi lugar de paciente. Sí. Y luego, empezando a entender desde la mirada del otro, pude comprender, por ejemplo, cómo piensan ustedes las mujeres, de repente. ¿Cómo pensamos las mujeres? Temas, a ver, ¿cómo pensamos las mujeres, Martín? ¿Por dónde se metió don Martín? No, bueno, pero es muy interesante porque uno piensa que tiene claro cómo piensan ellas, pero ellas piensan todo distinto como nosotros, es decir... Se resignado, Yo siempre hago la comparación, ¿vieron? Sí. Con los adolescentes. Cuando vos, recién que estuvieron los chicos acá, bueno, sí. Los chicos ¿cómo se expresan? Se expresan de la manera en que piensan. Ellos te cuentan lo que piensan. Es muy difícil que a un adolescente vos lo puedas hacer conectar con su emocionalidad o que te hablen desde su sentir. En cambio, muchas veces con las mujeres es distinto. Ellas son todas pasionales, en su gran mayoría, hablan de su emocionalidad, y como nosotros muchas veces estamos chipeados desde el pensamiento, ahí es donde están todos los chistes que se hacen de que nosotros somos más mentales, ustedes más emocionales, pero el problema es cómo de una manera u otra uno habla, uno piensa, uno se expresa, y la mujer es más sensible en este aspecto. Hay un chiste que ponemos siempre acá, sí. Que la mujer se va de la casa y le deja un cartel pegado, sí, en la heladera al novio, a la pareja, que le dice, esto no funciona. Tal cual. Y el tipo abre la heladera y dice, no, pues si anda bárbaro, yo no entiendo qué es lo que no funciona. Me voy de acá porque esto no funciona. Claro, exactamente. Ahora vos sabés que ayer llego a casa y encuentro una nota en la heladera que decía, me voy porque esto no funciona. Y boludo, la estoy revisando y enfríalo más bien, boludo. Claro, el tipo no registra nada. Ahora, Martín, vos recién dijiste que puede que la gente no sepa cómo hacer para hacer los cambios, ¿no? Cambiar la historia. Y que vos quizás puedas guiarlos en la charla. Puede pasar también que hay gente que sí sabe, pero que no se anima a dar el paso. ¿Y qué es lo que lo ata a quedarse donde no está cómodo? Tal cual, brillante, porque esa es la segunda opción, la otra cara de la moneda. Es decir, puede haber gente que no sabe, porque o no tiene los recursos emocionales para direccionar o gestionar su emocionalidad, o hay gente que sí sabe cuáles son sus puntos, pero no sabe con qué herramientas. Yo siempre lo que le explico y le ofrezco a la gente, desde, como digo siempre, desde lo más humano, de la humildad, de la experiencia, es esta
esta idea de que siempre tenemos que aprender a revisar nuestros orígenes. Y ahí la gente por lo general nos dice, uy, pero no, viste, volver para atrás, viste, revisar todo, dejemos... Mi madre siempre dice, hay que dejar a los muertos tranquilos, dice mi madre, ¿no? Sí. Pero claro, esto viene por los paradigmas de otras épocas, venimos de otros sistemas familiares, venimos de situaciones totalmente distintas a las que hoy tenemos como recursos. Entonces yo siempre ofrezco y siempre hablo de algo que se llama el pentágono, que lo estoy contando en exclusiva acá porque ni siquiera lo voy a contar en la charla, es para una próxima charla, que hablo del pentágono emocional, el pentágono de la felicidad. ¿Cuáles son esas herramientas que como seres humanos necesitamos para avanzar? Y son fáciles. Yo hablo de las 3 P. Sí. Hablo de la paciencia. Nosotros tenemos que tener paciencia en estos procesos para volver a revisar nuestro origen, para ver de dónde venimos. ¿Por qué? Porque los cambios no se hacen de un día para el otro. ¿Coinciden conmigo? Es decir, hay que ser... proceso. Ahí está, es un proceso y hay que ser paciente. Entonces, en estos procesos uno hace 5 pasos para adelante, 3 para atrás. Pero lo importante y los que nos tiene que tener a nosotros muy claros en estos procesos es que nosotros estamos volviendo ahí porque queremos sanar. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Porque la gente a veces vuelve a revisar cosas, pero no tiene muy claro para qué vuelve, que era lo que hablábamos recién. Ahora, por otro lado, hay personas que sí tienen claro cuál es lo que, o qué es lo que les pasa, o cuál ha sido el motivo de su malestar o de su sufrimiento a lo largo de la vida. Y ahí viene la segunda herramienta, que es el perdón. Uno, si vuelve hacia atrás, si vuelve hacia el origen, tiene que aprender a perdonar todo, chicos, porque tiene que aprender a perdonarse uno mismo, perdonar al otro. Es decir, pero perdonar no significa decirle, ya está, lo que pasó contigo, ya está. No tiene que ver con eso, tiene que ver con esta idea de no quedarse agarrado energética y emocionalmente a situaciones que ya quedaron en el pasado. Y en la tercera P son las preguntas. Fíjense qué interesante. Cuando nosotros tenemos que volver a nuestro origen, a revisar cuáles son las cosas, qué herramientas se nos han perdido, qué cosas nos han dolido y que nos hemos puesto esa coraza que no nos ha dejado avanzar en la vida, tenemos que hacernos preguntas. Y muchas veces son preguntas difíciles, inquietas, del tipo, ¿qué quiero? ¿Qué necesito para ser feliz? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi vida? Pero la pregunta más importante que tenemos que hacernos como seres humanos es ¿qué es lo que no me deja ver? La ira, el rencor, el enojo, los miedos, todas esas son respuestas a la falta de aceptación. Entonces, el gran punto que creo que tenemos que tener todos para empezar a hablar de nuestro origen, de nuestra vida y empezar a revisarnos y mirar nuestro interior es la aceptación. La gente de repente, y yo no tengo nada con esto, todo lo contrario, soy muy pro de que la gente lo haga, la gente vieron que se va a los retiros, van a la India, claro, pero viste que, plata se va. Pero viste que ahora la gente lo ha tomado allá hace unos años como un hábito esto, ¿no? Para ir a encontrarse. Y lo que yo digo es, ¿de qué nos sirve hacer todo esto si en realidad no terminamos de aceptar lo que tenemos que aceptar? Entonces la gente va detrás de la felicidad creyendo que ahí está el equilibrio máximo de la vida, y en realidad el equilibrio, la paz interior está relacionada, ustedes saben que paz significa acuerdo, está relacionado con los acuerdos internos que nosotros hacemos con nosotros mismos y con el afuera. Y esto es simple, para evolucionar, chicos, en la vida tenemos 2 caminos, o por lo menos yo lo veo así, con 25 años de experiencia atendiendo personas. Primero, nos invitamos a transformarnos y a cambiar nuestra historia conscientemente, o la vida nos va a seguir doliendo, y al final vamos a cambiar. ¿Cómo hacemos? Hoy en día vivimos tan apurados, o sea, es como que todo el tiempo estamos llegando tarde estamos apurados para hacer, desde que nos levantamos para desayunar hasta que nos acostamos, todo el tiempo estamos apurándonos. Es necesario también poner una pausa, porque digo, todos estos procesos que son de reflexión también necesitan quietud, necesitan tranquilidad, y por ahí vivimos en una vorágine, y por eso también hay mucha gente que tiene, hay tantos problemas con la salud mental, y hay tanta concientización hoy en día de la salud mental, pero es necesario frenar. Sí, absolutamente. Yo te estaba escuchando y dije, bueno, ya escuchó mi charla. Ya le pasaron escrito. No, porque claro, la cuarta
pata, la cuarta P, sería la pausa. Aprender a pausar. Tenemos que aprender a tomarnos metafóricamente ese café con nosotros mismos y hacer una pausa. Porque si nosotros no pausamos, ¿cómo vamos a poder resignificar el seguir? ¿Cómo vamos a darle una dirección a nuestra vida? Y la última P es la paz, que es lo que les dije antes, no les compartí. Es acuerdo interno. Tenés que estar en acuerdo interno con lo que querés. Es decir, ¿quiero estar en este trabajo? ¿Quiero dedicarme a esto? ¿Sí o no? Esto es un acuerdo que uno lo tiene que hacer con uno mismo, porque cuando no estás en acuerdo contigo mismo, lo que haces es poner afuera la responsabilidad. Entonces la gente te dice, bueno, pero lo que pasa es que el problema es que yo tuve una mamá que nunca me prestó atención, una madre poco disponible emocionalmente, dicen por allí, o un padre ausente, y que hemos pasado todos por alguna de estos modelos de situaciones. Ahora, esto te lo pueden decir o te lo puedes decir hasta un determinado momento de tu vida. Llega un momento de tu vida que vos tenés que conquistar esa dimensión interna de esa falta de madre o de padre, porque si no te quedás pataleando y peleándote toda la vida con lo que esa madre o ese padre no te han podido dar. Y lo que no te han podido dar de niño, no te lo van a poder dar de grande, porque no es que no quisieron hacerlo, no sabían cómo. Entonces ahí es donde siempre hago una pausa, que en el mayor de los casos tenemos que dejar de discutir con nuestros progenitores, porque ellos han dado lo que pudieron con las herramientas que tenían. Entonces siempre digo lo mismo, los padres no son culpables, muchas veces sí son causantes de cuestiones que nosotros responsablemente tenemos que aprender a tomar y a lidiar con ellas, pues somos responsables de nuestra propia vida. Hay gente que dice, ya tenés 50 años, loco, le vas a seguir echando la culpa a los comportamientos de tus padres, tendré que saber resolverlo. Ahora, Martín, por último, porque el tiempo es cortito y es muy interesante la charla, yo tengo la certeza que la gente que nos está escuchando, que te va a ir a ver mañana, 19:30, en el Teatro La Llave, Cambia tu historia con Martín Virasoro, todos de algún modo u otro se van a ver afectados o rozados, porque la vida es así, es una cotidianeidad, cositas que nos pasan un poco a todos, ¿no? Pero nuestros padres, estaba hablando, yo tengo casi 50 años, no nos mandaban a psicólogos, no había psicopedagogos, agarraban el cinto y la hojota. Exactamente. ¿No? Y hoy nuestros hijos van todos a un montón de profesionales. Exactamente. ¿Eso es una garantía de que ellos desarrollarán una emocionalidad mejor que la nuestra o no? Esto que estás contando, que es muy interesante, yo lo explico en mi último libro que sale la semana que viene, que se llama Origeniales, que es un libro donde uno dice, ¿cómo hago para hacer algo genial de mi vida? Sí, tengo que volver al origen. De ahí viene la palabra origen. Genial, yo uní las dos palabras y hice origenial. Y hablo de esto justamente. Esto no nos garantiza que ir a un espacio terapéutico nos garantice la salud mental de nuestros hijos. Muchas veces se depositan en los consultorios adolescentes a niños y en realidad el trabajo que tenemos que hacer es con nosotros mismos. Ya lo decía una psicóloga francesa especialista en niños que se llamaba Françoise Dolto. Les cuento esto rapidito. Ella decía, es impresionante la cantidad de niños sintomáticos que veo en consultorio que en realidad esos síntomas no les pertenecen a ellos, les pertenecen a sus padres. ¿Esto qué quiere decir? Incluso la Biblia lo decía, corriendo lo religioso, pero la Biblia dice, los pecados de nuestros padres no resueltos se van a pasar hasta la tercera, cuarta o quinta generación. Miren la responsabilidad que tenemos como padres con nuestros hijos para trabajar preventivamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es sanarnos como hombres y como mujeres para dejarles ese legado, el legado de que hay que hacer cambios, hay que ir por lo que queremos en la vida, porque teniendo claro que no siempre vamos a poder con todo y tampoco vamos a poder sostener esos trajes de superhéroes y superheroínas que a veces nos ponemos para ir para adelante. Y a veces con un hijo conviene más sentarse y decir, yo me he equivocado en esto, te pido disculpas, porque los hijos hablan desde lo que piensan, no desde lo que sienten, y esa es una manera de haberlo aprendido desde su sistema familiar de origen. Entonces, si nosotros aprendemos a ser personas más abiertas emocionalmente con nuestros hijos, vamos a recibir de ellos en el futuro una recompensa. Muy bien. Bueno, genial. La verdad, Martín, Placer. Nos encantó la charla, nos encantó tenerte. Gracias, todos invitados mañana, 28 de noviembre, 19:30 horas, en el Teatro La Llave, Avenida Carlos Gauss, al 5730. Cambia tu